La sala en Groningen está sumida en una penumbra técnica. Solo el zumbido constante de un escáner de resonancia magnética rompe el silencio, un ritmo metálico que vibra contra las paredes. En el centro, el equipo médico parpadea con luces frías, blancas y azules, iluminando los cables que serpentean por el suelo. El aire se siente estancado, cargado de estática y del olor a ozono que emana de la maquinaria encendida. Sobre la camilla, los sensores se adhieren a la piel, conectando el pulso humano con los circuitos de la computadora. El escáner comienza su secuencia, un pulso electromagnético que corta el aire. No hay otros sonidos aquí, solo la repetición del motor y el sutil goteo del tiempo en los monitores. La máquina busca algo oculto, una frecuencia que solo aparece bajo condiciones extremas. Las pantallas muestran líneas que se cruzan, datos crudos que fluyen sin pausa. El escáner se desplaza, emitiendo un pitido agudo cada vez que completa una vuelta sobre el sujeto. Todo el entorno se concentra en esta única tarea: desmantelar el misterio que ocurre dentro del cráneo. La penumbra oculta los rostros, dejando solo la luz de los monitores como guía en este espacio de observación científica. Gert Holztege se inclina hacia adelante. Sus dedos se desplazan sobre el teclado, ajustando los niveles de contraste en el monitor principal. Sus ojos no se apartan de la pantalla donde las ondas cerebrales dibujan picos y valles constantes. Él busca una anomalía, un patrón que rompa la linealidad del registro. De repente, el flujo de datos en la pantalla se altera. Holztege aprieta los labios y aumenta la sensibilidad del sensor. La gráfica comienza a descender, perdiendo su ritmo habitual. Él observa cada cambio con precisión milimétrica, registrando el momento exacto en que la actividad se desplaza hacia las zonas más profundas del cerebro. No parpadea. Sus manos se mantienen firmes, controlando la entrada de información mientras el sistema procesa la señal. En el monitor, las líneas se estabilizan en un nuevo estado, una transición que marca el inicio de algo desconocido. Él anota el segundo exacto en su libreta, sin quitar la vista de la pantalla, manteniendo el control absoluto sobre la observación mientras la tecnología traduce la respuesta biológica en números. La mujer permanece inmóvil sobre la superficie fría de la camilla. Decenas de cables, como venas artificiales, se extienden desde los sensores pegados a su piel hacia el cuerpo central del escáner. Sus extremidades descansan pesadas, relajadas contra el acolchado, mientras la maquinaria envuelve su torso en un arco de metal y plástico. Ella es un mapa de puntos de contacto, sensores en las sienes, electrodos en el pecho, fijaciones que rastrean cada milímetro de su respuesta biológica. La luz de la sala rebota en las superficies metálicas, proyectando reflejos sobre su piel, pero ella no se mueve. No hay resistencia. Su cuerpo se ha entregado por completo a la arquitectura del laboratorio. Cada respiración es captada por el equipo, cada mínima contracción muscular se traduce en un pulso eléctrico que viaja por los cables. Es una vulnerabilidad total, una exposición desnuda donde la privacidad ha sido sustituida por el análisis de datos. Sobre su pecho, un sensor se eleva y desciende con una cadencia lenta y rítmica. La tecnología no solo la observa, la rodea y la fragmenta en señales digitales. Ella es la pieza central de un experimento donde el sujeto pierde su autonomía frente a la mirada constante de la lente y el sensor. La quietud en la camilla es absoluta, un silencio tenso que presagia el colapso de la identidad ante la precisión de la máquina. El monitor emite un pitido rítmico que comienza a ganar velocidad. Los datos en la pantalla oscilan con mayor frecuencia, reflejando el pulso que sube en la arteria carótida de la mujer. Su respiración se vuelve superficial y rápida.
Los músculos de su abdomen se contraen involuntariamente, marcando una línea de tensión bajo la piel. El ritmo cardíaco, antes pausado, ahora golpea con una cadencia creciente, un tamborileo constante que la máquina traduce en una línea roja ascendente. Sus dedos se curvan ligeramente, presionando contra la superficie de la camilla. El pecho sube y baja con una fuerza renovada, forzando la expansión de los pulmones. Cada latido es más intenso, más rápido, un ciclo que se alimenta a sí mismo sin pausa. No hay control consciente en este movimiento. Es el sistema nervioso autónomo tomando el mando total de la fisiología. La sangre circula con mayor presión hacia las extremidades. Los sensores de su piel detectan una elevación en la temperatura corporal, un calor que se irradia desde el centro del cuerpo hacia los puntos de contacto. La mujer se tensa. Sus articulaciones se bloquean momentáneamente, mientras el pulso alcanza una frecuencia que domina todo el registro sonoro de la sala. El ciclo se acelera, rompiendo la inercia anterior, impulsando al cuerpo hacia un umbral donde la biología comienza a desbordar los límites del monitoreo estándar. Ella sigue inmóvil, pero su interior es un motor que gira a revoluciones críticas, un viaje fisiológico que no admite retrocesos ni pausas. La tensión en la sala se vuelve palpable. El cuerpo de la mujer reacciona con espasmos involuntarios mientras los sensores registran una carga eléctrica creciente. Los datos en el monitor comienzan a fluctuar violentamente, dibujando picos irregulares que se desplazan a gran velocidad por la pantalla. Las venas en su cuello se marcan con mayor claridad, latiendo al ritmo de un corazón que ha perdido toda mesura. La temperatura de su piel sube, y los electrodos captan una descarga de energía que recorre sus extremidades, provocando que sus pies se arqueen contra el soporte de la camilla. El aire en la habitación parece comprimirse ante la intensidad del proceso. Los indicadores de presión arterial marcan un ascenso crítico, una señal de que el sistema nervioso está volcando todos sus recursos hacia un punto de ruptura. Gerd Holsteg ajusta el enfoque, observando cómo las gráficas de actividad muscular se solapan, creando un patrón caótico. No es solo un aumento de ritmo, es una transformación estructural. El cuerpo se está preparando para un cambio radical, un estado donde la biología abandona sus funciones de mantenimiento para concentrarse en una única descarga final. Los sensores emiten un zumbido constante, una advertencia sónica de que la estabilidad ha terminado y el organismo ha entrado en una fase de respuesta desinhibida. Cada fibra muscular se tensa al máximo, y la máquina responde traduciendo este colapso inminente en una serie de valores que parpadean en rojo, confirmando que el umbral de lo ordinario ha sido superado definitivamente. La pantalla muestra ahora un torrente de datos que oscilan con una frecuencia errática. Las líneas gráficas se disparan hacia los bordes del monitor, dejando de ser ondas estables para convertirse en trazos caóticos. Gerd Holsteg observa cómo los niveles de actividad eléctrica cerebral comienzan a serpentear, subiendo y bajando en un patrón que desafía la medición lineal. Los sensores de flujo sanguíneo emiten un pitido constante, un tono agudo que se acelera cada vez que el gráfico alcanza un nuevo pico. La urgencia es evidente en la forma en que los números parpadean en la parte inferior de la pantalla, registrando cambios en milisegundos. Cada línea representa una zona distinta del cerebro y todas ellas empiezan a converger en un punto de máxima saturación. La cámara se detiene en el eje horizontal, donde el tiempo parece comprimirse mientras la actividad neuronal se intensifica. Los picos de las gráficas se vuelven más delgados y frecuentes, indicando una descarga de energía masiva. Las ondas de alta frecuencia se superponen, creando una maraña de datos que el sistema intenta procesar sin éxito. Holsteg mueve el cursor sobre los picos, buscando el momento exacto en que la actividad cerebral comience a decaer.
La pantalla es un despliegue de luz blanca y roja que marca el límite de la capacidad técnica. Los sensores registran una última fluctuación brusca antes de que el monitor indique una saturación total. El sistema está al borde de la sobrecarga, registrando el instante preciso en que la actividad del cerebro se prepara para abandonar el registro convencional. Gerd Holztege desplaza sus dedos sobre el panel de control, ajustando la sensibilidad de los receptores para captar la señal más tenue. Sus ojos siguen el movimiento del cursor mientras éste recorre las bandas de frecuencia en busca de una anomalía. La sala se sume en un silencio técnico, roto solo por el zumbido eléctrico de los ventiladores del escáner. Holztege presiona un interruptor y la imagen en el monitor se estabiliza, mostrando una red neuronal en pleno estado de alerta. Él observa la zona prefrontal, esperando el cambio drástico que los modelos predictivos han anunciado. Los sensores de presión interna se mantienen en un nivel constante, esperando una caída repentina. La expectativa se traduce en un pulso rítmico en la pantalla que marca el paso de los milisegundos. El investigador ajusta la ganancia del sensor principal, asegurándose de que cada microvoltio sea registrado con precisión quirúrgica. Un pequeño indicador ámbar parpadea en la esquina superior, señalando que el sistema ha entrado en modo de alta resolución. Holztege se inclina hacia adelante, su respiración contenida mientras el software procesa la entrada de datos en tiempo real. La pantalla muestra un umbral crítico, donde la actividad cerebral comienza a mostrar una sutil desincronización con el ritmo cardíaco. Los niveles de energía se mantienen en el límite, sugiriendo un cambio inminente en la arquitectura del pensamiento. El investigador inmoviliza la imagen en el monitor, congelando el flujo para analizar la transición exacta hacia la desconexión total. Todo está dispuesto. El sistema de captura aguarda el instante preciso en que la corteza cerebral ceda el mando a los centros más primitivos del sistema límbico. El ritmo cardíaco se dispara, superando los límites de la estabilidad técnica. Los monitores emiten una ráfaga de pulsos rápidos, transformando el sonido de fondo en un latido frenético que llena la sala. La presión arterial sube, forzando a los sensores de flujo a recalibrarse constantemente para no perder la señal. Cada ciclo de respiración se vuelve más corto, más profundo, marcando una espiral de intensidad que se siente en los mismos cables del escáner. El cuerpo entra en un estado de aceleración crítica. Los indicadores de oxigenación parpadean en rojo, señalando una demanda de energía que el cerebro ya no puede sostener bajo el control consciente. La pantalla muestra cómo la temperatura corporal aumenta 1 grado en cuestión de segundos, un cambio térmico que se registra como un punto de inflexión. Se produce un vértigo visual en las gráficas. Los datos se amontonan, perdiendo su forma lineal para convertirse en una explosión de vectores que apuntan hacia el umbral de la desconexión. La silla de examen vibra imperceptiblemente por la fuerza de los músculos que se contraen. No hay espacio para la pausa, la aceleración es absoluta. Los sensores de conductancia cutánea alcanzan el tope de su escala, detectando una respuesta física masiva que precede a la caída del yo. Todo el sistema está al borde de un estallido sensorial, un momento de cenit donde la biología ignora cualquier medida de seguridad previa y se lanza, sin retorno, hacia el epicentro de la tormenta neuronal que está a punto de sacudir toda la estructura del pensamiento. El cerebro inicia una maniobra de emergencia. Redirige cada milivatio de energía hacia el centro del cráneo. La corteza prefrontal, encargada de la lógica y el juicio, experimenta una caída drástica en su flujo sanguíneo. Las funciones secundarias se apagan. La capacidad de razonar, de analizar el entorno y de mantener el lenguaje se desvanece en una secuencia de desconexiones eléctricas
Los sensores captan cómo las redes neuronales superiores se vuelven silenciosas, cediendo su dominio ante la urgencia del sistema límbico. Es una retirada táctica de la conciencia. El hipotálamo recibe una descarga masiva de señales, consolidándose como el nuevo centro de mando. La amígdala se ilumina en el monitor, expandiendo su actividad con una intensidad que eclipsa cualquier otra señal cerebral. La biología sacrifica el pensamiento abstracto para alimentar la respuesta visceral. Los procesos de memoria y planificación se detienen, dejando al cerebro desnudo frente a la experiencia pura. Cada sinapsis en la periferia se ralentiza, mientras que el núcleo primitivo se prepara para una descarga total. La energía no se pierde, se concentra. El monitor refleja un vacío en las áreas de identidad, mientras el centro instintivo vibra con una frecuencia desenfrenada. Todo el sistema orgánico se ha simplificado, reduciéndose a un único objetivo: la supervivencia del impulso. El narrador interno, ese observador constante que habita en la frente, ha perdido su fuente de alimentación. El cerebro ha cerrado las puertas del razonamiento para permitir que lo puramente instintivo tome el control absoluto del cuerpo antes de alcanzar el punto de saturación final. En la sala de resonancia, el zumbido de la máquina se vuelve casi imperceptible frente a la tensión acumulada. Los monitores muestran una línea de actividad que ya no oscila. Es una meseta de saturación total, un techo de energía biológica que el sistema apenas puede sostener. La presión es máxima. Cada sensor pegado a la piel registra una actividad eléctrica que ha alcanzado su límite operativo, un punto de inflexión donde el cuerpo entero se tensa al unísono. Gerd Holzhege mantiene la mirada fija en el monitor, observando cómo los gráficos se vuelven una línea plana y tensa, indicando que la sobrecarga ha llegado a su punto crítico. El aire en la habitación parece haberse vuelto denso, cargado de una electricidad estática que hace vibrar los cables del equipo. No hay movimiento en la camilla. La inmovilidad es absoluta, una preparación forzada para el vacío que está por abrirse. El silencio es sepulcral, solo interrumpido por el sonido rítmico y constante de la refrigeración del escáner, que trabaja al límite para enfriar los imanes ante la descarga que se avecina. La actividad neuronal ha tocado su cenit, un umbral donde la biología ya no puede procesar nada más sin colapsar. La espera es una tortura de precisión. El sistema nervioso está listo, los neurotransmisores están en su máxima concentración y el vacío aguarda tras la barrera del último impulso. Todo el entorno se ha detenido, congelado en el instante previo a la caída, esperando que la corteza termine de ceder ante la presión imparable del núcleo instintivo. Ocurre en una fracción de segundo. En la pantalla, los gráficos que mostraban actividad constante se desploman. La corteza prefrontal, el centro donde reside la identidad y la lógica, se apaga como una bombilla fundida al recibir una sobrecarga eléctrica. No es un desvanecimiento gradual, es un colapso súbito. Gerd Holzhege observa con los ojos fijos en el monitor. El mapa de calor de la actividad cerebral se desintegra, dejando un vacío absoluto donde antes había patrones complejos. El centro de mando del individuo ha desaparecido del registro. La zona encargada de juzgar, planificar y observar la realidad simplemente deja de emitir señales. Es un silencio digital, una zona muerta que se expande por los lóbulos superiores. La pantalla refleja ahora una negrura técnica, un vacío impactante que contradice toda la actividad física previa. El sujeto, en la camilla, permanece inmóvil mientras su cerebro expulsa al narrador interno de la conciencia. La identidad se ha desconectado, dejando tras de sí una estructura biológica desprovista de su guía habitual. Los sensores muestran que la electricidad ha abandonado esas áreas críticas,
dejando el espacio en blanco, una ausencia de datos que confirma la partida del yo. Ya no hay nadie analizando la experiencia, nadie registrando el paso de los segundos ni el entorno de la sala. El vacío en el monitor no es un error de lectura, es la prueba física de que la identidad ha sido suprimida por completo, cediendo su lugar a un estado de existencia puramente biológica y sin testigo. La pantalla de Hertz-Holzhege no muestra una desaceleración, sino un corte abrupto de los circuitos. No es una reducción de actividad, es una desconexión total. El yo observador, ese narrador constante que evalúa cada estímulo, es expulsado de la conciencia con una violencia silenciosa. Los sensores registran una caída vertical. La red neuronal que mantiene la coherencia del individuo se ha fracturado. Ya no hay un centro que ordene la experiencia. La estructura lógica ha sido desmantelada en un parpadeo. Lo que queda en la camilla es una biología despojada de su autoridad central. Esta desconexión no es un fallo, sino una liberación radical. Al ser arrancado de su puesto de mando, el yo experimenta un alivio inmediato al dejar de juzgar la realidad. La presión por existir, por planificar y por ser, se disuelve instantáneamente. Es un estado de pura presencia donde el observador ha sido borrado del mapa cerebral. El sujeto ya no se analiza a sí mismo, simplemente es. La desconexión es absoluta, dejando espacio para una libertad que el cerebro consciente nunca podría permitir bajo condiciones normales. El vacío en el monitor es ahora una ventana a un estado de ser sin peso, donde la identidad se ha convertido en un recuerdo lejano y prescindible, permitiendo que la existencia se manifieste sin la carga de un testigo que la condicione o la apruebe. En el instante en que el vacío se asienta en la corteza prefrontal, un cambio tectónico ocurre en la profundidad del cráneo. Donde antes imperaba el orden, ahora surge una tormenta. El sistema límbico, el núcleo más antiguo y primitivo, despierta con una intensidad frenética. Las neuronas de esta zona profunda disparan señales en cascada, iluminando el escáner con una actividad eléctrica desenfrenada. Es un incendio biológico que se propaga sin control. La jerarquía cerebral se ha invertido, la lógica ha muerto y el instinto puro toma el mando absoluto. Los sensores registran una descarga constante, una vorágine que no busca entender, sino sentir. Este estallido de energía límbica es la respuesta del organismo al silencio superior. El centro emocional ha dejado de ser un colaborador para convertirse en el único soberano del cuerpo. Cada fibra nerviosa responde a este nuevo dictado, vibrando con una urgencia que ignora cualquier restricción. El sujeto, ahora despojado de toda capa de civilización interna, se convierte en un recipiente de sensaciones crudas. El sistema límbico late con la fuerza de un motor desbocado, empujando al individuo hacia un estado donde solo existe la respuesta inmediata. No hay pensamiento, no hay análisis, no hay filtro. Solo queda la pura pulsión, una existencia reducida a su esencia más antigua, gobernada únicamente por la intensidad del momento presente y la urgencia de una biología que reclama su derecho a existir sin la intervención del juicio consciente. Dentro de la arquitectura cerebral, la amígdala y el hipotálamo dictan ahora el pulso de la experiencia. Estas estructuras, ajenas al razonamiento lógico, toman las riendas del organismo con una determinación implacable. La amígdala, centinela de las respuestas viscerales, desactiva cualquier circuito destinado a la evaluación de riesgos o la planificación a largo plazo. Ya no hay espacio para la duda ni para el cálculo moral. El hipotálamo, por su parte, inunda el torrente sanguíneo con una señal eléctrica que ordena la movilización total del cuerpo.
Cada neurona en esta red profunda se dispara en un ritmo frenético, borrando cualquier rastro de inhibición. La capacidad de juzgar las acciones, de sopesar consecuencias o de proyectar el futuro queda anulada por completo. En su lugar, surge un estallido de energía que no conoce frenos. La desconexión de los centros superiores permite que estas áreas primitivas operen sin interferencias, transformando cada impulso en una acción directa. La moralidad, el decoro y la autoconciencia se desvanecen bajo la presión de esta tormenta neuroquímica. El individuo se convierte en un sistema reactivo, donde el único objetivo es la descarga de la tensión acumulada. Los sensores detectan cómo la actividad eléctrica se concentra exclusivamente en estas zonas, consolidando un estado de urgencia absoluta. El cerebro ha renunciado a su rol de juez para convertirse en un mero vehículo de esta explosión biológica. No hay dirección, solo una fuerza desmedida que corre a través de los nervios, eliminando cualquier rastro de la estructura racional que una vez definió la identidad del sujeto. El narrador constante, esa voz interna que juzga, planifica y observa, ha dejado de existir. En este silencio cognitivo, el cerebro apaga su luz principal. La corteza prefrontal, el centro donde reside la identidad y la autoconciencia, cae en un vacío absoluto. No es una pausa, es una desconexión total. El impostor que vive en tu frente se ha retirado, dejando al sistema sin su observador. Sin el filtro de la razón, la experiencia fluye sin obstáculos, sin etiquetas y sin lenguaje. El cerebro procesa el mundo como una corriente de datos puros, sin la intervención de la lógica que intenta dar sentido a cada segundo. Este es el estado de la existencia despojada. Al silenciarse el narrador, desaparece también la distancia entre el sujeto y lo que siente. Ya no hay nadie observando el proceso, solo el proceso ocurriendo por sí mismo. La mente se vuelve un espejo sin reflejo, una pantalla en blanco donde la realidad se imprime sin ser narrada ni interpretada. Es una forma de muerte temporal del yo, un desmantelamiento de la estructura que nos define frente al espejo del tiempo. En este vacío, el individuo se disuelve en una presencia continua, una hora perpetua donde no existe el ayer ni el mañana. La biología ha tomado el control, silenciando al juez, al crítico y al observador para permitir que la vida ocurra sin filtros. Es la libertad absoluta de existir sin la carga de ser alguien, un momento donde el ser se convierte simplemente en estar. Mientras el silencio se apodera de la corteza, en la Universidad de Rutgers, Barry Komisaruk observa cómo los monitores detectan una transformación química radical. El cerebro, liberado de su vigilante, activa sus reservas ocultas. Komisaruk registra un cambio abrupto en la composición del fluido cefalorraquídeo. Una descarga masiva de dopamina inunda los receptores, transformando la señal eléctrica en una marea de placer químico. Simultáneamente, la oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, inunda el sistema nervioso central con una precisión quirúrgica. Esta molécula no solo recorre la sinapsis, sino que altera la permeabilidad de las neuronas, facilitando una comunicación frenética entre áreas que normalmente permanecen aisladas. La estructura química del momento cambia por completo. Los niveles de estos neurotransmisores se disparan, creando un cóctel explosivo que recorre cada fibra nerviosa. El sistema nervioso central, antes bajo control racional, se convierte ahora en un conductor de esta tormenta bioquímica. Komisaruk observa cómo la química no solo acompaña al proceso, sino que lo dirige, obligando al cuerpo a reaccionar ante este estallido molecular. La dopamina refuerza la urgencia,
mientras la oxitocina satura los canales de comunicación, eliminando cualquier rastro de resistencia. Es una cascada química que se expande, convirtiendo el espacio sináptico en un campo de alta energía. Cada milisegundo es marcado por esta liberación, una respuesta biológica que no admite interrupciones, asegurando que la intensidad sea absoluta mientras el cerebro se inunda con estos compuestos esenciales. La cascada no termina en la dopamina. El cerebro, en un acto de autopreservación química, abre sus depósitos más profundos. Libera una oleada masiva de opioides endógenos, compuestos que inundan los canales sinápticos con la eficacia de un anestésico potente. El cuerpo comienza a drogarse a sí mismo. Esta autoadministración de sustancias altera instantáneamente la percepción del dolor y la sensibilidad física. Las neuronas, saturadas por estas moléculas, reducen su frecuencia de disparo para evitar el colapso ante tal magnitud de estímulos. Es un mecanismo de control biológico. El cerebro seda al sujeto desde adentro, borrando cualquier señal de alerta o incomodidad. La biología garantiza, mediante esta sedación química, que la intensidad de la experiencia sea insoportablemente pura. No hay espacio para el pensamiento, solo para la respuesta biológica directa. Los opioides anclan al individuo en el estallido sensorial, impidiendo que la mente se desplace hacia el exterior. Cada miligramo de esta sustancia endógena actúa como un sello, cerrando las puertas de la conciencia racional para maximizar el impacto del placer. El sistema nervioso se vuelve un receptor pasivo, una superficie donde la química escribe su mensaje sin interferencias. Esta autogestión farmacológica es el último paso antes del abandono total. El cuerpo no solo experimenta el clímax, sino que lo protege, envolviéndolo en una capa invisible de sedación que aísla el momento de cualquier juicio o interrupción externa. El cerebro entra en un estado idéntico a una anestesia profunda. La actividad cortical se desploma, replicando el silencio eléctrico que precede a la inconsciencia total. Los sentidos pierden su anclaje con el mundo exterior. El zumbido de la sala, la presión de los sensores y la luz ambiente desaparecen, borrados por la saturación de los opioides. Ya no hay afuera, solo queda el flujo químico que recorre los núcleos basales. Esta desconexión es absoluta. La mente se repliega hacia el interior, abandonando el control sobre los músculos y la respiración. El sujeto flota en un presente continuo, donde el único evento es la pulsación de la propia biología. La realidad externa se vuelve irrelevante, una señal que ya no logra cruzar el umbral del tálamo. El cerebro ha cerrado todas las compuertas. La conciencia está suspendida en un vacío farmacológico, un espacio donde solo existe la pura intensidad de la descarga interna. La desconexión es tan radical que el cuerpo deja de ser un individuo en un entorno para convertirse únicamente en un contenedor de reacciones moleculares. No hay pensamiento, no hay juicio, no hay observador. Solo el pulso incesante de un sistema que se consume a sí mismo en un aislamiento soberano. El observador consciente, ese narrador interno que planifica y juzga, es desmantelado por la propia química del cerebro. La corteza prefrontal, el centro de la identidad, se apaga. No es una pausa, es una desconexión total. El sistema límbico toma el mando, anulando cualquier intento de resistencia. El cerebro impone una sedación farmacológica tan precisa que el yo racional pierde toda autoridad. Intentar razonar en este estado es un esfuerzo inútil. Las vías neuronales que permiten la duda o el análisis han sido cortadas. La entrega es absoluta porque el mecanismo de control ha dejado de responder. El cerebro fuerza este abandono para garantizar que el sistema no se interrumpa por la autoconciencia.
El impostor que vive en la frente, aquel que siempre observa y etiqueta, es silenciado por la inundación de dopamina y oxitocina. La biología toma el control total del sujeto. No hay espacio para la voluntad propia ni para la elección. El cuerpo se rinde ante la urgencia de su propio diseño. Esta es una rendición sin condiciones, un estado donde la resistencia consciente simplemente deja de existir, disuelta por la marea de moléculas que dictan la realidad. Eres puro cuerpo, una existencia sin testigo, donde el control ya no reside en la mente, sino en la pura y salvaje reacción biológica que te consume. En el punto máximo de esta cascada química, la biología se libera finalmente del peso de la conciencia. El sujeto ya no es un individuo que experimenta algo, es el evento mismo. Al desvanecerse el narrador interno, desaparecen los filtros, las etiquetas y los juicios que definen nuestra realidad cotidiana. Ya no existe un testigo que observe el proceso desde fuera. La mente se ha despojado de su arquitectura social y racional. Queda un presente continuo, una existencia pura que no necesita ser explicada, analizada ni recordada. En este instante, el tiempo se colapsa, dejando solo la intensidad de la descarga molecular. Es la libertad absoluta de la biología que opera sin supervisión. No hay futuro que planear ni pasado que lamentar, solo el pulso ininterrumpido de las neuronas que disparan en un vacío de significado. La vida se siente con una fuerza cruda, despojada de cualquier envoltorio simbólico. Es un estado de existencia donde el cuerpo se basta a sí mismo. Al eliminar al impostor que vive en la frente, la biología alcanza su propósito más elemental: sentir sin pensar, existir sin ser observado y vivir sin la carga de la identidad. Es la disolución total del individuo en el acto más puro y salvaje de la condición humana, donde la vida se despliega sin censura, sin filtros y sin la sombra de la conciencia que juzga. En los laboratorios de la Universidad G. Rutgers, Barry Komisaruk desmenuza los datos que revelan una diferencia fundamental en esta arquitectura del silencio. Cuando el orgasmo no ocurre en soledad, sino en presencia de otro, los monitores muestran un desplome aún más profundo de la corteza prefrontal. La actividad en el centro de la identidad cae a niveles casi nulos, una desactivación total que supera cualquier registro obtenido sin compañía. Los sensores captan este fenómeno como una entrega absoluta. El cerebro, al detectar la presencia de un igual, procesa una señal de seguridad que funciona como una llave maestra. Esta confianza externa autoriza al sistema a bajar la guardia, permitiendo que el abandono sea absoluto y sin reservas. No es una pérdida de control por debilidad, sino una arquitectura biológica que requiere un ancla fuera de sí misma para soltar los últimos amarraderos de la autoconciencia. La presencia del otro actúa como un puente que permite cruzar el abismo hacia la vulnerabilidad total. Los datos son claros. El cerebro solo se permite el apagado completo de su narrador interno cuando el entorno externo garantiza la protección. La intimidad, en este nivel neurológico, no es una elección emocional, sino un imperativo biológico que utiliza la confianza como el interruptor necesario para silenciar al yo. Es la ciencia cuantificando el momento exacto en que la biología humana reconoce la seguridad necesaria para permitirse desaparecer por completo frente a otra persona. El cerebro humano posee un mecanismo de vigilancia constante que escanea el entorno en busca de amenazas. Solo cuando el sistema detecta una seguridad externa absoluta, el guardián de la corteza prefrontal recibe la orden de retirarse. Es un equilibrio delicado. El cerebro no baja la guardia por voluntad, sino por una respuesta refleja ante la presencia de un entorno protegido. La neurología revela aquí una verdad contundente sobre nuestra naturaleza. La intimidad no es un constructo social,
sino una arquitectura biológica diseñada para reconocer la protección ajena. Cuando el individuo percibe que su vulnerabilidad está custodiada, el sistema límbico suaviza su alerta constante. Esta conexión entre el cuerpo y el otro es el interruptor que permite el colapso de la identidad. Sin esa señal de seguridad externa, el cerebro mantiene sus defensas activas, impidiendo el abandono total. Por lo tanto, la capacidad de perderse en el otro es, en esencia, la medida exacta de la confianza depositada en el entorno. La ciencia confirma que nuestra biología es una entidad dialógica. Para alcanzar el silencio del yo, primero debemos integrar la seguridad del mundo que nos rodea. Es un proceso donde la neurología y la intimidad se entrelazan para permitir que el ser humano se libere de sus propias barreras defensivas. Una vez que la corteza prefrontal se apaga, la brújula interna del cerebro se desorienta por completo. Sin este centro de mando, la percepción del tiempo sufre un colapso súbito y radical. El cerebro, que normalmente vive anclado en la secuencia de eventos, pierde su capacidad de procesar la flecha cronológica. El pasado, esa acumulación de recuerdos que define quiénes somos, se vuelve inaccesible. Del mismo modo, la capacidad de proyectar el futuro, de planificar o anticipar consecuencias, se desintegra en una distorsión perceptiva asombrosa. Los sensores muestran que la actividad neuronal encargada de situar al individuo en una línea temporal se detiene. No hay un antes ni un después. La experiencia se vuelve un punto estático en el vacío. Esta ruptura no es una ilusión, sino una desconexión biológica de los mecanismos que construyen nuestra historia personal. El tiempo simplemente deja de fluir, dejando al cerebro privado de su marco de referencia habitual. Al perderse la brújula prefrontal, la realidad se fragmenta y lo que llamamos duración se disuelve. El sujeto se encuentra en un estado donde el ayer y el mañana carecen de significado, atrapado en una pausa que desafía toda lógica temporal conocida. Es una desconexión total que nos obliga a entender cómo nuestra identidad depende en gran medida de nuestra capacidad de recordar y prever. Sin la narrativa que nos ancla a la historia personal, el cerebro se desliza hacia un presente continuo. Ya no existe el peso de las experiencias pasadas ni la ansiedad por las metas futuras. El individuo se convierte en un receptor puro de estímulos. La piel registra la presión y la temperatura. Los receptores nerviosos transmiten impulsos eléctricos directamente al sistema límbico, sin pasar por el filtro del juicio. Es un estado donde el ser se reduce a la inmediatez de la sensación. No hay una voz interna que analice, que compare o que nombre lo que ocurre. La identidad, construida durante años a través de recuerdos y expectativas, se suspende por completo. En este vacío, el cuerpo toma el control total. Cada latido se siente con una nitidez extrema. Cada respiración es un evento autónomo que no necesita ser observado. La conciencia, que siempre busca dar sentido a lo vivido, se retira, dejando solo la materia viva reaccionando al entorno. Esta es la esencia de la hora, una existencia sin testigo, donde la historia personal se borra para dejar espacio a la intensidad biológica. Aquí, el sujeto no piensa, el sujeto es. La arquitectura del yo se desmorona y en su lugar emerge una conciencia desprovista de pasado, una presencia pura que se manifiesta únicamente a través de la vibración de los nervios y el ritmo acelerado del corazón, libre de la carga que impone la memoria. En este estado de desconexión, la armadura que protege al individuo se desmorona. Lo que llamamos ego no es más que una estructura de defensa, y al caer, deja al ser expuesto en su forma más cruda.
Esta es la máxima vulnerabilidad de la condición humana, el momento en que las barreras se disuelven y no queda nada que intermedie entre el individuo y la intensidad del evento. Los sensores registran cómo la tensión muscular se libera, no por relajación, sino por una entrega involuntaria al impulso biológico. La voluntad, ese mecanismo que selecciona y controla, pierde todo dominio sobre el cuerpo. El sujeto queda desarmado, sin la capacidad de ocultarse o de construir una fachada. Es una exposición total, un punto donde el ser se vuelve permeable a la fuerza de la naturaleza. La desintegración de esta coraza es necesaria, pues solo sin la protección de la identidad consciente, el organismo puede alcanzar su punto máximo de respuesta. El cuerpo se abre. Los sistemas se sincronizan en una frecuencia única, y la frontera entre el interior y el exterior se vuelve borrosa. Al despojarse del control, el individuo entra en una zona de riesgo biológico, donde la integridad de su yo queda suspendida. No hay defensa posible ante esta marea química que inunda el sistema nervioso. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino la condición técnica indispensable para que la biología tome el mando por completo, dejando al ser completamente entregado a la inmensidad de su propia naturaleza, despojado de toda protección. La ciencia observa este fenómeno y confirma lo inevitable. La vida sin filtros es un estado físico real. Los datos recolectados en el laboratorio muestran que el cerebro, en su punto de máxima actividad, silencia las áreas encargadas de la autoconciencia. No es una metáfora, es una desconexión eléctrica medible. Cuando la corteza prefrontal se apaga, el narrador interno desaparece. Sin esta voz que juzga y etiqueta, el individuo deja de ser un sujeto consciente para convertirse en un flujo de pura respuesta biológica. La identidad, esa estructura que construimos meticulosamente, se vuelve un obstáculo para la experiencia. Para que la vida se sienta con toda su fuerza, el cerebro debe ejecutar un borrado temporal. La ciencia corrobora que la libertad absoluta requiere la desaparición momentánea de nuestra propia identidad. Al retirar al observador, los impulsos nerviosos recorren el cuerpo sin encontrar resistencia. Cada reacción se produce en tiempo real, sin el retraso que impone el pensamiento analítico. El sistema nervioso opera con una eficiencia brutal, libre de las restricciones que la conciencia impone para mantener el orden. Este proceso demuestra que somos capaces de existir sin la carga de ser alguien. En este vacío, la biología toma el control total, eliminando cualquier filtro que distorsione la realidad. Es un estado de pureza técnica donde la existencia se despliega sin juicios, sin referencias y sin el peso del yo. La ciencia nos enseña que, para alcanzar esta liberación, primero debemos estar dispuestos a dejar de ser quienes creemos ser. Al final del proceso surge una paradoja inquietante. Para ser plenamente uno mismo, el individuo debe primero aceptar dejar de ser alguien. La lógica parece invertirse. Buscamos la validación del yo, pero la biología nos exige su aniquilación. Durante décadas, hemos alimentado la idea de que la identidad es el centro de nuestra existencia, pero los escáneres revelan lo contrario. El yo, esa voz constante que organiza y clasifica el mundo, es el principal obstáculo para la experiencia total. Para alcanzar la plenitud, el sistema nervioso debe ejecutar un desmantelamiento preciso. No es una pérdida, es una condición técnica. Si el observador permanece activo, el cuerpo nunca alcanza su punto de entrega absoluta. El cerebro bloquea al impostor, ese narrador que vive en la frente, para que el organismo pueda funcionar sin las trabas del juicio.
Esta es la contradicción fundamental de nuestra naturaleza. Cuanto más te aferras a tu definición personal, más te alejas de la intensidad de la vida. Para experimentar la existencia sin filtros, debes permitir que el yo se disuelva en el presente. Al soltar las riendas de la identidad, el cuerpo finalmente se libera. Es una entrega calculada donde el individuo se despoja de su nombre, de su historia y de su propósito para quedar reducido a pura respuesta fisiológica. La paradoja se resuelve en el silencio. Al dejar de intentar ser alguien, es cuando finalmente te permites ser, de manera total, incondicional y absoluta, un ser vivo sin el peso de la conciencia. Silenciar al impostor que vive en la frente no es un acto de voluntad, es un imperativo biológico. En el centro de la corteza prefrontal reside ese narrador incesante, el impostor que etiqueta cada segundo, que compara el ahora con el pasado y que proyecta miedos hacia el futuro. Para que el organismo alcance su estado de pureza, ese narrador debe ser desconectado. El cerebro activa mecanismos de inhibición lateral que bloquean la comunicación en las áreas de la autoconciencia. Al apagar al impostor, el flujo de pensamiento se detiene bruscamente. Ya no hay nadie analizando el entorno, nadie juzgando la postura ni el ritmo de la respiración. La actividad eléctrica se desplaza hacia las estructuras profundas del sistema límbico. Esta transición marca la salida del drama de la conciencia. El individuo deja de interpretar su propia vida para simplemente vivirla. Cada impulso nervioso circula libremente por las vías sensoriales, sin ser interceptado por la voz crítica que suele definir nuestra identidad. Es una liberación técnica. Al eliminar al observador se elimina la interferencia. La realidad deja de ser una representación mental para convertirse en un hecho fisiológico. Sin el filtro del impostor, el tiempo se colapsa y la distancia entre el estímulo y la respuesta desaparece. El cuerpo se libera del peso de su propia historia. En este vacío, la existencia ocurre sin etiquetas, sin pretensiones y sin la constante necesidad de sostener una imagen personal. Es el momento en que la biología triunfa sobre el pensamiento, permitiendo una libertad que solo existe cuando el impostor calla y el ser simplemente es. Esta denominada pequeña muerte del yo no es una metáfora poética, es un evento de libertad biológica absoluta. Durante la vida cotidiana, el cerebro humano vive bajo la tiranía constante del pensamiento reflexivo, una estructura que supervisa, etiqueta y restringe cada movimiento. Sin embargo, en este estado de entrega total, el sistema nervioso rompe sus cadenas. La tiranía del pensamiento se desvanece cuando la corteza prefrontal cede el control a los núcleos arcaicos. En ese breve lapso, el individuo no es un sujeto que piensa, sino un organismo que simplemente reacciona a la realidad sin la mediación del juicio. El cuerpo se libera del dictado de la lógica y la planificación. Esta desconexión forzada permite que la biología tome el mando, eliminando la interferencia del ego que suele filtrar nuestras experiencias. Es una transición técnica donde el individuo se despoja de su carga cognitiva para existir en un presente sin fronteras. Al silenciar la tiranía del pensamiento, la vida recupera su estado más primitivo y auténtico. No hay análisis que interrumpa la sensación, ni conceptos que nublen la percepción. El ser humano alcanza una soberanía física donde la conciencia ya no es una cárcel, sino un espacio de libertad. En este momento, al liberarse de la constante vigilancia del yo, la biología confirma que la verdadera plenitud solo emerge cuando el pensamiento deja de imponer su orden sobre la carne. Es la victoria final del pulso sobre la idea, el instante en que el ser humano finalmente se libera de su propia sombra para ser por un momento libre de verdad. La ciencia confirma una paradoja final. Para sentir la vida con toda su fuerza, el ser humano debe estar dispuesto a desaparecer.
El cerebro, en este instante culminante, desactiva la red de identidad que construye nuestro yo cotidiano. Ya no hay un observador externo que juzgue la experiencia, solo queda la señal eléctrica pura recorriendo los nervios. El cuerpo se convierte en el único testigo de su propia existencia. Al borrar la frontera entre el sujeto y el mundo, el cerebro elimina el filtro que divide la realidad de nuestra interpretación. Los datos son claros. Cuando dejas de ser quien crees que eres, la percepción se expande hasta ocupar todo el espacio disponible. No es una pérdida, es una expansión. La biología sacrifica al narrador para salvar la experiencia. Cada receptor sensorial se satura sin la interferencia del juicio. El tiempo desaparece porque ya no hay nadie que lo mida, y el espacio se reduce al punto exacto donde la piel encuentra el estímulo. Esta disolución es el acto más valiente que el sistema nervioso puede ejecutar. Al permitir que el yo se apague, el individuo deja de vivir en la sombra de sus recuerdos y expectativas. En ese breve vacío, la vida fluye sin restricciones. La ciencia ha demostrado que la plenitud no se alcanza acumulando pensamientos, sino soltando el control. Al final, la existencia se revela como un fenómeno que solo puede ser pleno cuando el individuo se atreve a soltar las riendas, a desaparecer por un instante y permitir que la vida sea simplemente lo que es.